comunidad. En el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy, voy a echar mano un poco también de lo que compartió mi esposa el miércoles pasado. Los que no estuvieron el miércoles pasado, creo que sí se acabó, está ahí. Es algún tema muy padre que era acerca de los temperamentos. Si usted no estuvo aquí, hablamos acerca de que hay 4 tipos de temperamentos, y esto se me hizo mi base para los temas que vamos desarrollando, ya sea de cómo disciplinamos a nuestros hijos, cómo tratamos con autoridad. Tenemos que aprender nosotros a identificar el tipo de temperamento de nuestros hijos y también de las personas con las que tratamos, y eso nos va a llevar a una relación correcta con las personas y con nuestros hijos, ¿no? Entonces eso a mí se me hizo muy padre, y si lo tenemos bien digerido, no sé, quisiera hacer una prueba. ¿Cuántos se acuerdan cuántos tipos de temperamentos hay? 4, ¿verdad? 4 tipos de temperamentos. No sé si recuerdan cuáles eran. Melancólico, sanguíneo, colérico, flemático, ¿verdad? Bueno, los teníamos en dos secciones, ¿no? Teníamos melancólico, flemático y sanguíneo, colérico sanguíneo, ¿verdad? ¿Se acuerdan más o menos de la imagen que teníamos la vez pasada? Entonces, esto va a ser base para poder nosotros, si lo tenemos ya bien definido, entonces podemos pasar a otros temas como el que quiero compartir el día de hoy, que es cómo ganamos el respeto de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, el tema de hoy así lo titulamos: cómo ganamos el respeto de nuestros hijos. Entonces, para iniciar con este tema, quise usar la tecnología así como no sabía urgencia acá a veces, pero no se pudo. Pues ya pueden poner la primera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me espero? Vale. ¿Cómo ganamos el respeto de nuestros hijos? Entonces, en el momento, no sé si a usted le pasa, cuando escucha la palabra respeto, no sé si se le viene una palabra luego junto con ella, a lo mejor una palabra que se llama autoridad, ¿no? ¿Sí? Alguien de respeto es una persona de autoridad. Pero lo malo es que hay personas que equivocadamente piensan que se refiere a severidad y enojo, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Lo que respecta en el momento en el que usamos la palabra autoridad, no significa severidad y enojo. En cuanto a la corrección, a lo mejor podemos pensar que autoridad, respeto a autoridad, va ligado con la chancla sangrienta, ¿no? ¿Sí? En México estamos conocidos, ¿no?, por la chancla, ¿no? Dice, no te metes con la chancla lo resuelve todo, ¿no? En la película de Coco le hicieron referencia a la chancla, ¿no? Que la abuelita se quita el brazo y ¡pum!, se lo avienta, ¿no?, al que está molestando a su hijo. Entonces nosotros tenemos un concepto, pero ¿qué nos da a entender la chancla, ¿no? Cuando hablamos nosotros de algo, de golpear, es enojo, es agredir, y una chancla sangrienta por enojo produce resentimiento en la vida de un niño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero sin embargo, la palabra de Dios sí nos habla acerca de corrección, y nos habla acerca de la vara de la corrección. Pero algo interesante, que dice una vara de sabiduría con amor produce propósito, ¿sí? Cuando nosotros corregimos por severidad y enojo, o queremos ganar el respeto de nuestros hijos con severidad y enojo, no vamos a obtener nada. Simplemente vamos a dañar el corazón de nuestros hijos. Y es aquí donde nosotros usamos los conceptos de los diferentes tipos de temperamentos, porque voy a tratar con mi hijo, dependiendo del temperamento que tiene, lo voy a tratar de maneras diferentes con mi hijo, ¿sí? Pero siempre y cuando yo tenga bien consciente que la palabra de Dios en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice, instrúyelo. La disciplina, según Dios, la disciplina de acuerdo a Dios trae instrucción, trae propósito. La disciplina por acallar el ímpetu de un niño, de decir, ya cállate porque me estás molestando, simplemente trae una satisfacción a mí como papá porque me está molestando que esté hablando. Pero no le está trayendo ningún propósito, ni lo estoy instruyendo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. La autoridad, entonces, trata sobre... La autoridad no es una severidad, no, ¿sí? ¿Vale? Ese ya lo miramos. Entonces, la autoridad trata sobre un liderazgo que se da a respetar y de un ejemplo que inspira.
Cuando nosotros hemos, bueno, ya tomaron el curso de autoridad espiritual, algunos se quieren en el simulado el lunes, y estamos hablando que el tipo de la autoridad según Dios no es una autoridad, no es lo que estamos hablando de severidad, enojo y autoritarismo. Sí, es una autoridad, forja un liderazgo que se da a respetar y da un ejemplo que inspira. Entonces esto me puso a pensar cuando estaba definiendo estos conceptos, de decir realmente nosotros inspiramos a nuestros hijos. ¿Realmente inspiro a mi hijo o a mi hija? ¿Realmente mi hijo puede decir, wow, yo quisiera ser como mi papá o como mi mamá? ¿Sí? Esa es la diferencia, ese es el concepto que Dios estaba hablando en mi corazón de decir, para que yo tenga una buena relación con mi hijo y pueda aplicar autoridad, y lo que vamos a ver más adelante, estamos buscando que el hijo respete al papá, no que le tenga miedo. Hay una gran diferencia. Si me tiene miedo, solamente lo hace porque golpeo y porque soy brusco con él, pero realmente no le estoy enseñando nada. Pero si me respeta, él sabe que cada vez que yo aplico disciplina, que yo aplico y que yo vamos a ir por esa dirección, vamos por aquí, vamos por allá, él sabe es que mi papá ya tiene una dirección que proviene de Dios y sabe hacia dónde vamos y trae respeto, ¿sí? Entonces, esa era la pregunta. ¿Realmente nuestros hijos, igual nuestros nietos, pueden decir, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá? Interesante del mundo, nosotros podemos ver que hay ejemplos que inspiran, y saben, pero realmente erróneamente en el mundo lo que inspira es la posición social, ¿sí? La posición social privilegiada. Yo quiero ser como mi papá porque tiene buenos negocios, porque es próspero, porque tiene dinero, porque la sabe hacer, porque es bien bueno para las ventas, porque es bien bueno para vender. Hay un concepto, si le preguntan a algunos niños, algunos que admiran a sus padres los pueden admirar por su habilidad o su estatus social. Incluso la gente alrededor puede decir, ese hombre, wow, lo admiro porque pues, tiene madera para los negocios. Pero Lucas 12:15 dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, lo interesante aquí es que nosotros, como cristianos, somos del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene valores y principios muchísimo más altos que los principios y valores del mundo. A lo que quiero decir es que nosotros podemos ser un ejemplo de vida a nuestros hijos con estándares de vida con mayor propósito que lo natural. Tenemos mucho que inspirarles. ¿Estamos inspirando a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué están viendo mis hijos en mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que causa respeto de parte de mí a mis hijos? Cuando estamos hablando de que nosotros conocemos a un Dios vivo, a un Dios real, cuando nosotros buscamos de Dios, y como padres, yo creo que lo más importante es cómo voy a educar a mis hijos, es cómo también me voy a educar yo, ¿sí? Para poder ser un reflejo a mis hijos. Entonces, nosotros tenemos un tesoro más grande que es Cristo. Y como hace tiempo predicaba y decía, cuando podemos decir que lo tengo a Cristo, lo tengo todo, entonces tenemos muchísimo de cómo inspirar a nuestros hijos mientras nosotros buscamos el rostro de Dios y nos empapamos de su presencia. Cuando un hijo puede admirar a Dios en su padre, cuando un hijo puede admirar a Dios en ti, en mí, es más valioso que cualquier piedra preciosa. ¿Sí? Cuando un hijo puede admirar mi papá, wow, pues cuando hay problemas, en lugar de gritar, en lugar de desesperarse, yo lo veo que se pone a orar, yo veo que se encierran en el cuarto con mamá, los dos empiezan a orar y de repente salen, y de repente algo sucede milagrosamente, alguien trae la provisión y Dios manda, entonces el hijo admira eso. ¿Qué están admirando nuestros hijos de nosotros? Eso es bien importante para nuestros hijos. Estamos dándoles que tengan que admirar riqueza o que admiren carácter de Dios, que admiren a un hombre y una mujer de Dios. Les estamos inculcando que admiren prosperidad o que admiren una vida de servicio a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Esta es natural y temporal. Esto es sobrenatural y eterno. Entonces, nosotros podemos evaluar en dónde estamos nosotros, cómo estamos liderando y cómo estamos obteniendo ese respeto, cómo ganamos el respeto de nuestros hijos. Si el líder no infunde respeto, no hay liderazgo, sino anarquía y caos. Si el líder no infunde respeto, no hay liderazgo, sino anarquía. Anarquía, no sé si saben la palabra anarquía, es ausencia total de una estructura gubernamental. Una ausencia total de una estructura gubernamental. Y eso es bien importante. Recordemos que nosotros como padres, nuestro primer ministerio está en nuestra casa. ¿Cómo puedo yo ser un ministro aquí si mi casa tiene un desastre? No puede ser. Si en mi casa no me respetan,
y quiero ser un líder, no me van a respetar, ¿sí? Porque un líder no infunde respeto. Si no infunde respeto, no hay liderazgo. Si no hay anarquía, hay un caos, hay un desastre. Si tienes un desastre, si tenemos un desastre en nuestra casa, si tenemos ese desastre en casa, ¿cómo podemos ponerlo en práctica en otras áreas de nuestras vidas? Por eso es muy interesante poner atención en nuestra familia, como consiervos, como siervos de Dios, que estamos sirviendo a la iglesia local. Tenemos que tener ese respeto de parte de nuestros hijos. Antes de iniciar entonces en tres puntos fáciles de comprender en cómo poder tener ese respeto, cómo ganarnos el respeto de nuestros hijos, vamos a ver cómo se pierde el respeto de parte de los hijos de los padres. ¿Cómo se pierde? Cuando le hago así, no saben que es automáticamente tienen que cambiar la dispositiva, se me ponen atención ya los de multimedia, ¿no? Aunque ya saben, ¿no? No es que esté bien cholo. ¿Sí? Ok. Bueno, cuando los padres no respetan los límites y reglas que ellos pusieron. ¿Sí? Eso es importante. Y la verdad, cuando estamos leyendo, digo, wow, empiezo a Dios a tratar en mi corazón. Si nosotros ponemos reglas, si nosotros ponemos límites, tenemos que ser los primeros en respetarlos. Tenemos que ser los primeros en estar ahí presentes al pie de la letra. Cuando el hijo dice, por ejemplo, puedes decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante a las 10 de la noche se apaga la tele, o a las 9, y vamos a dormir. Yo tengo que poner ese ejemplo de disciplina a mi hijo y ponerle el ejemplo. Cuestiones básicas de liderazgo, ¿sí? Pero yo no puedo ponerle algo a mi hijo que yo mismo no hago. Pierde el respeto hacia quien soy, ¿no? Hacia nosotros como padres. Creo que esta parte está fácil de entender, ¿verdad? Cuando la autoridad está dividida y se boicotea a sí misma. ¿A qué me refiero? Mamá, ¿me dejas ir con mi amigo? No, porque no has hecho la tarea. Papá, te lo voy a acabar en la televisión, ¿no? Papá, ¿me dejas ir con mi amigo? Ah, sí, y se va. Entonces el niño ya le dice a la mamá, no, pero yo te dije que no, pero mi papá dijo que sí y él manda. Ahí es cuando él sí manda, ¿no? En esas situaciones, ahí es cuando él sí manda. ¿Qué hay? El niño ya no cree, el niño puede manipular fácilmente a uno de los dos. Entonces ahí es donde se empieza a perder el respeto de los hijos hacia los padres, cuando no hay esa misma, la autoridad está dividida. Y a lo mejor igual muchas veces se puede decir, no le digas nada, vete, tu papá no está, corre. Eso simplemente estamos dañando nosotros el respeto de los hijos hacia nosotros, y cualquier corrección no va a funcionar. Otra, cuando los progenitores o cuando los padres se irritan entre sí delante de los hijos. Ese es un punto bien importante y que muchas veces no tenemos conciencia de ellos y pensamos que los niños no captan y que los niños no se dan cuenta de lo que sucede. ¿Qué me refiero? Pleitos entre el esposo y la esposa delante de los hijos, y se empiezan a decir de cosas, o el hombre le habla muy golpeado a la mujer o la mujer al hombre, y los hijos se dan cuenta y eso hace perder el respeto. Y eso es una de las cosas que podemos decir, por ejemplo, como padre. Si yo le hablo a mi esposa y la denigro con palabras que suenan mal, antisonantes, te callas, no es nada, a ver, cállate, o la mujer al hombre, es que eso bueno para nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy enseñando a mi hijo? Mi hijo puede decir, o mi hija puede decir, quiero un papá como él, quiero un esposo como él, que me hable así, que me trate así. O puede decir el niño, yo quiero una esposa como mi mamá, que me diga de cosas, que es muy grosera, muy majadera. ¿Sí me entienden? Entonces, ese tipo de cosas ese tipo de pleitos delante de los niños empiezan a crear esa falta de respeto. Pero qué diferente es que pueda decir tu hija o su hija pueda decir, wow, cuando yo me case yo quiero un hombre así como mi papá, porque me encanta cómo mi papá trata a mi mamá. Es una de las cosas, estamos hablando de los niños, pero son cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar para poder hablar en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Es un punto muy importante. Otro punto es cuando el progenitor o el padre o la madre abandonan el hogar. Eso igual daña muchísimo la vida del niño, ¿no? Va a perder el respeto hacia el que se fue y también puede perder el respeto hacia el que se quedó, porque puede llegar a culpar al que se quedó. ¿Sí? Muchas de las veces culpan, es que por tu culpa, mamá, mi papá se fue, y crea odio y rencor en la vida del hijo, y esto causa una falta total de respeto, de tal manera que ya no van a hacer caso de la autoridad. Que te vengas para acá, que no te vayas con esos chamacos, porque tú no eres nadie para mandarme. ¿Sí? Esas situaciones se dan
por el abandono en el hogar. Cuando los padres agreden a los hijos, y esa es una de las partes de la... hay un concepto erróneo entre disciplina, corrección y catorrazos, ¿no? Y abuso. El abusar de los niños, la agresión, la violencia genera temor, y por eso los hijos acceden a obedecer, por el miedo, por el pavor, pero nunca inspira respeto. ¿Sí? Eso nunca inspira respeto, y eventualmente ese miedo se les va a quitar cuando ese niño se convierta en un adolescente o en un joven, y ya no lo va a poder controlar el papá, porque ya cruzó ese etapa de miedo, no generó respeto. Entonces tú quién eres, y el hijo puede llegar hasta golpear al papá, y se ha dado en muchos casos. ¿Por qué? Por ser agresivos con los hijos. Y cuando los adultos se comportan como si fueran iguales a los hijos, ¿no? No sé si han visto películas donde viene la mamá y se pone bling bling y va a la fiesta con su hija y quiere poder atraer esa atención de su hija, a tratar de ser como su hija, a tratar de ser cool, decimos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo se dan esos casos? Bueno, cuando perdiste totalmente el control de tu hijo y dices, quiero acercarme a mi hijo, y tratas de hacerlo comportándote como él, lo único que vas a hacer es avergonzarlo. ¿Cuándo se da este proceso? Cuando, por eso es que desde que está chiquito, vamos a infundir estos pasos para tener respeto de parte y influir en la vida de nuestros hijos. De tal manera, cuando son adolescentes y jóvenes, yo no tengo por qué convertirme en un adolescente joven de su etapa, porque mi hijo me respeta. Y él sabe que yo no tengo por qué ponerme un bling bling o una gorra cruzada o andarle, ¿qué pasó, raza? ¿No? Yo voy a ser un hombre que respeta, y va a hacer que los demás me respeten, porque él sabe quién soy. Sí, no sé si les ha tocado, y ha habido padres que quieren hacerse igual a los niños para recuperar nuevamente la confianza, pero no es la manera de hacerlo. Ahí, más que nada, se pierde ese concepto, ¿no? Se genera vergüenza más que otra cosa. Entonces, entendimos son algunos puntos, ¿no? Esos que miramos son algunos puntos, como si están interesados en perder el respeto de sus hijos, aquí están los pasos a seguir. No creo que todos quieran hacer eso, ¿verdad? El tema aquí se trata como dijimos, ganamos el respeto de los hijos. Ahora, la misión fundamental de los padres es entrenar a los hijos para enfrentar la vida, ¿sí? Con valores y principios. Entonces, ¿cómo vamos a obtenerlo? Vamos a usar esos 3 puntos. El respeto se dará mediante límites, disciplina y amor, ¿sí? Ahora, eso es bien importante. Límites, disciplina y amor los voy a aplicar de acuerdo al temperamento de mi hijo. Y vamos a estar nosotros analizándolo, en qué consiste cada uno de estos puntos. Y si ustedes vinieron el miércoles pasado, van a poder entender, es que estas son las fortalezas y debilidades de mi hijo. Para yo poner límites, tengo que ser así. Para poder tener disciplina, voy a hacerlo así. Y para amarlo, no necesito mucho entrenamiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vale? Ahora, pues miramos la primera, para que vayamos entrando en materia. Entonces, el primero que tenemos son límites. Sí, tenemos límites. Límites son conocer las reglas. Los límites y las consecuencias proporcionan a los hijos la seguridad y la confianza necesaria para el desarrollo de su carácter. ¿Sí? Ahorita vamos a pasar a esas que están acá atrás, pero el conocer las reglas y los límites, eso me gustó. Cuando en la casa no hay reglas y cuando en la casa no hay límites, el niño no forma carácter, o la niña no forma carácter. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo nos ayuda a nosotros para formar el carácter de nuestros hijos. Y se vuelven niños indisciplinados, niños desastrosos, y más tarde delincuentes y viciosos. ¿Sí? Por no tener nosotros un concepto claro de lo que son los límites. En otras palabras, un límite adecuado, el adecuado manejo de los límites fortalece el vínculo entre el padre y el hijo. Al contrario a lo que pensaríamos, que por formar límites que limitar a mi hijo en ciertas áreas lo va a alejar de mí, sí, si lo hacemos incorrectamente, pero no si lo hacemos con sabiduría. Si lo hacemos sabiamente, esto va a fortalecer el vínculo entre el padre y el hijo. Le va a dar seguridad y la confianza necesaria que necesita él para el desarrollo de su carácter. Entonces, para ello, eso se me hizo muy padre. Para nosotros poder tener esos límites bien definidos en casa, nosotros tenemos que definir los límites de manera clara. ¿Sí? ¿Qué es lo que el hijo debe hacer?
Muchas veces humanos nos quedamos en el qué debe de hacer, pero no seguimos por qué se estableció. ¿Sí? Entonces, si el hijo solamente le ponemos límites, no vas a hacer esto, no vas a ir para allá, entonces el niño solamente se quedó con la negación, la negativa, pero no tiene el propósito. Y si no tiene el propósito, eso causa en él rebeldía. ¿Sí? Por eso tiene que estar bien definido qué es lo que el hijo debe hacer, por qué se estableció eso que debe de hacer, cuál es el tiempo límite de ejecución en caso de que le haya puesto alguna tarea en específico, y cuáles son las consecuencias establecidas por ambos padres. Muy importante estar de acuerdo en las consecuencias si se rompen esas reglas. ¿Sí? Bueno, estos son consejos prácticos y la verdad me encanta que están escribiendo porque se me hizo súper emocionante, porque muchas veces nos quedamos en simplemente, les vuelvo a repetir, en el qué es lo que debe de hacer sin dar la instrucción clara. ¿Sí? Entonces, para poder nosotros formar límites, tenemos que tener bien clara esta visión. Ahora, muchos de nosotros definitivamente no tuvimos límites en nuestro desarrollo, y al no tener límites no forjamos carácter. Ahora, ¿qué es el carácter? ¿De qué me sirve a mí forjar límites con mi hijo? Es que mi hijo, estos límites son bajo estructuras de valores y principios bíblicos. ¿Sí? Valores y principios bíblicos. Es por eso que les digo que nosotros tenemos aquí en la iglesia el privilegio de poder tener, criar hijos de bien, con conceptos más allá de lo natural, ¿sí? Que sobrepasan la riqueza y la prosperidad. Eso viene por añadidura. Dios nos da más allá, y la paternidad es toda una responsabilidad tan grande que necesitamos nosotros poder reproducir en nuestros hijos los propósitos, valores y principios que Dios tiene para ellos. Ahora, cuando nosotros, ¿qué es carácter? Es una persona, un niño que tiene bien definido qué es lo que debe de hacer, por qué lo debe de hacer, cuál es el tiempo de ejecución y cuáles son las consecuencias. Si no lo hace así, él va a formar un carácter, es inamovible. Él va a decir, no robo, y mi carácter es, yo no robo. No, vente hombre, no pasa nada, hombre, es un chicle, no robo. No robo porque en mi casa me enseñaron que robar es malo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Hay mucho fanatismo en la iglesia. Yo no me salgo de la iglesia local. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas, porque ese es mi valor que me incluyeron en mi casa. ¿Por qué? Porque me dijeron qué es lo que debo de hacer y me dijeron por qué lo debo de hacer. Más o menos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Una de las primeras herramientas que vamos a usar van a ser los límites. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el segundo punto es disciplina. ¿Sí? Disciplina. Ahora, disciplina es un proceso continuo de comunicación y apoyo y firmeza entre los padres. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno aplica la disciplina a los hijos, uno mismo se aplica disciplina. Entonces, uno tiene que estar de acuerdo con el cónyuge para llevar a cabo esa disciplina. No puedo yo decir, bueno, pues hoy vamos a abrir la puerta y vamos a dar concesión porque es sábado, ¿no? No, tiene que ser constante y tiene que ser, va a requerir mucho esfuerzo también de parte de nosotros como padres hacia nuestros hijos. ¿Vale? Ahora, la disciplina no es sinónimo de agresividad tampoco, ¿sí? No se van a ir al extremo, ni gritos, sino en aplicar la corrección con propósito, ¿sí? No se trata de gritarle al niño, no se trata de agredirlo, sino de darle corrección con un propósito. Ahora, ¿cuál es nuestro modelo de disciplina? Si ustedes pueden decir, ¿cómo disciplino a mi hijo? ¿Quién es nuestro modelo de cómo nos disciplina? Si ustedes, el concepto es que lleguemos a conocer a Dios como Padre, ¿sí? Porque es lo que nos da la pauta de cómo Dios trata con nosotros. A pesar de mi infidelidad, Dios permanece fiel, me cubre, me ama y sí, en amor me disciplina. En la Biblia, en Hebreos 12:2, dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. En otro versículo dice que Dios, al que Dios ama, disciplina al que ama, ¿cierto? Ahora estaba buscando que son frutos apacibles de justicia, y en otra versión estaba traducido como vida de paz y rectitud. ¿Sí?
Vida de paz y rectitud. Ahora, cuando nosotros aplicamos disciplina, no estamos solamente aplicando disciplina porque ya me cayó gordo la actitud de mi hijo y cada rato me están diciendo en la escuela dominical que se porta muy mal y corre, brinca y yo quiero ver mi programa y ahí está enfrente de mí, o porque siempre está molestando y quiero estar tranquilo y se quejan de él a cada rato. No, la disciplina la voy a aplicar porque le voy a dar un propósito para que mi hijo pueda tener vida, paz y rectitud. Vida de paz y rectitud, ¿sí? Eso va a producir en él vida de paz y rectitud. Y que sea una persona grata a la sociedad. Pero ¿cómo lo voy a hacer? De acuerdo a los conceptos del reino. Cuando Dios nos corrige, hermano, no sé si usted se ha pasado por tiempos de prueba o tiempos de corrección en su vida, pero cuando Dios nos corrige es bien interesante porque Dios es tan amoroso que sí duele. Tiene que doler. ¿Por qué? Porque nosotros mismos llegamos a ese límite, ¿sí? De decir, tanto estaba en mi mala manera de vivir, que tuvo que suceder esta situación, una corrección de Dios en mi vida, pero después Dios dice, no importa lo que hayas hecho, quien te juzga, yo soy quien te liberé, yo soy quien morí por ti en la cruz y no hay condenación para ti. Te agarra con amor, te restaura, te disciplinó, pero te restauró, y luego te pone en una posición más grande que la posición en la que estabas anteriormente. Dios es un Dios de amor. Entonces la disciplina según Dios no es para destrucción. La disciplina del mundo es para destrucción. Cuando uno no quiere acatar las órdenes de Dios y dice, yo no quiero la disciplina de Dios, el mundo no tiene compasión, Dios tiene misericordia, ¿sí? Entonces, esa es el tipo de disciplina que nosotros nos enseñan para aplicarla a nuestros hijos. Y entonces, ojo, la disciplina sabia no significa un garrotazo de ira, ¿vale? No significa palabras hirientes, significa corrección con un propósito, ¿sí? Y el número 3 que tenemos es amor. Y eso es donde iba a tomar un poquito de tiempo en el amor. El amor debe guiarnos. ¿Por qué puse el final de lo que es el amor? Nosotros estamos poniendo límites en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos o con nuestros nietos. Ponemos y aplicamos disciplina, pero no va a funcionar ninguno de estos dos si no agregamos el ingrediente secreto que es amor. Yo no puedo disciplinar sin amar. Si disciplino sin amar, solamente voy a dañar. Si limito sin amar, solamente voy a hacer que mi hijo realmente sea limitado. Las limitaciones que nosotros ponemos en amor y en la sabiduría de Dios son para que el potencial de nuestros hijos sea incrementado. Pero si lo hacemos con faltos de sabiduría, vamos a dañar a nuestros hijos. Entonces, el amor nos va a permitir a nosotros que la disciplina y los límites sean aplicados correctamente. Y aquí es donde quiero contarles una anécdota. Nosotros en un tiempo con mi hijo empecé a ser muy duro. Yo decía, es que eres hombre y te vas a aguantar, sin identificar su tipo de temperamento. Siento que mi hijo tiene un temperamento más predominante melancólico, muy artístico, pero también muy sensible. Ahora, doy gracias a Dios por la iglesia en la que estamos y los consejos que podemos acatar, hermano. Yo le digo, si le dan un consejo, tómelo, no lo tire. Se me acerca un día la hermana Diana y me dice, a Asael tienes que tratarlo, él necesita afirmación, palabras de afirmación, porque si no solamente lo estás chacaleando, lo vas a terminar deprimiendo. Y así era mi manera. Si hacía algo, mi esposa sí se presentía, porque cuántos de nosotros hemos llegado al tipo de decir, es que eres un tonto, así no se hace, ay, nunca lo vas a hacer bien. ¿Sí me entienden? Así de, no, ya, quítate, ya, no sirve para eso. Entonces, el potencial de, según mi disciplina, era, ya no lo vas a hacer, quítate de ahí. Ya no quiero que lo hagas, porque de todas maneras no lo vas a hacer bien. Ya sea batería, ya sea piano, ya sea diseñar, o lo que quería emprender. Y según yo estaba aplicando una disciplina, porque ahora te voy a disciplinar porque no me hiciste caso y te va a ir peor, ¿sí? Y cuando recibimos ese consejo y empecé a ver la manera en cómo yo me estaba dirigiendo hacia él, cambiamos esos conceptos, me abrió los ojos. Por eso les digo que lo de los temperamentos, hermano, no lo echen a saco roto. Cuando me habló la hermana y estábamos hablando acerca de ese tipo de temperamento, entonces empecé a cambiar mi manera de disciplinar hacia él, de hablarme y de dirigirme hacia él. Y es tan importante esto. Muchos de nosotros usamos la disciplina y los límites solamente muy golpeado y no demostramos afecto a nuestros hijos. El mayor afecto que les mostramos es regalándole algo en Navidad. Pero ellos no quieren regalos, ellos quieren el afecto del Padre.
Entonces cambia muchísimo cuando viene y dice, bueno, te equivocaste. No le hace, tú puedes, tú no eres así. Yo sé que tú puedes más. Estuvo mal lo que hiciste y va a haber un castigo. Sí, papi, no hay problema. Te amo muchísimo y porque te amo, lo vamos a hacer mejor y lo vas a superar. Aguanta ese tipo de prueba y lo vas a superar. Entonces empezó a hacer un cambio muy drástico y también en mi relación con él. Entonces, si usted cree que no puede tener una relación con su hijo en amor, amarlo, si tiene una hija, con mayor razón, como padres, yo les digo, hermano, como padres, abracen a sus hijas. Las niñas, ellas están en el antes del amor del padre. Y si no lo encuentran en usted, lo van a hallar en algún batillo por ahí. Ay, batillo. En algún compita por ahí. ¿Sí? Es tan importante que no nos quedemos nada más en los límites y en la disciplina. Si no aplicamos el amor, no va a tener efecto esto de acá. Y entonces empezamos a poner en práctica ese consejo y por eso les digo, dependiendo del temperamento de sus hijos es como van a actuar. Pero independientemente si es colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, el amor siempre lo van a recibir. ¿Sí? Es bien importante. Entonces en ese tiempo cuando empezamos a dar palabras de afirmación a nuestros hijos, cuando están en la escuela, a lo mejor cometieron un error, los vamos a corregir, no lo vas a volver a hacer, no va a ser así. Y porque te amo te lo estoy diciendo. Y yo sé que tú puedes ser mejor. Y abrazas a tu hijo de repente. Y el amor también significa dar recompensa, dar palabras de afirmación. ¿Cuántos de nosotros, nuestros hijos, pudieron haber llegado con algo que hicieron bien y nos, qué bonito, sí está bien? Y nosotros pensamos que está bien. Pero el hijo no esperaba qué bien. El hijo tal vez esperó, wow, qué padre, te quedó muy bien, a lo mejor un abrazo o un beso. A lo mejor bueno, te voy a llevar, vamos por una paleta. No le hace que sea una paleta. Lo importante es que el hijo va a ser sorprendido con el amor que muestres como padre o que usted muestre como abuelo. ¿Sí? Yo creo que es una de las cosas que ha faltado mucho en nuestra sociedad y hemos visto mucho de eso, ¿no? Vemos adolescentes muy dañados tanto por la falta de la imagen paterna o que el padre estaba presente pero nunca demostró afecto. Siempre fue disciplina y límites sin afecto, sin amor, sin palabras de afirmación. Entonces es súper importante esta parte. Como padres, entonces, debemos de conocer el amor de Dios. Yo lo voy a decir, hermano, si usted dice, es que me es difícil amar, busque a Dios. Y va a empezar Dios a demostrar el amor del Padre. En la primera muestra de amor que Dios nos dio es, a pesar de ser como éramos, Él murió por nosotros. Y nos dio vida eterna. Es un amor incondicional, incomparable. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a tener ese amor del Padre, nosotros lo vamos a reflejar a los hijos. Porque ¿qué van a hacer los hijos si un niño chiquito, como papá, soy una representación de quién es Dios para él? Si yo soy autoritario, limitante y no amoroso, mi hijo, mi hija va a tener un concepto de un Dios autoritario, limitante y no amoroso. ¿Sí? Es tan importante esa parte. Y por eso es que mucha gente crece sin creer en Dios porque tuvieron padres así. Así que no tenemos que dejar el amor de lado. ¿Cómo Dios nos mostró su amor? Dice en Romanos 8:37-39. Hermanos, uno de mis capítulos preferidos de la Biblia es Romanos 8. Y en el 37-39 se lo leo. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, nada te podrá separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué no enseñamos ese amor a nuestros hijos? ¿Sí? Para poder levantar su autoestima. Entonces su autoestima y su carácter serán fortalecidos en Él cuando nosotros somos un reflejo del amor de Dios. Ahora, esta parte del amor es tan importante porque muchas veces podemos pensar que la autoridad se pone en juego cuando amamos. Desde ese día que la hermana Diana habló conmigo, ustedes me van a ver que abrazo a mi hijo, abrazo a mi hija, porque hemos comprendido la importancia del afecto. Y les digo que resulta tanto cuando los disciplinan, porque ellos ya saben que su papá les ama. Y cuando les disciplinan es porque hicieron algo mal. Si se ponen chupacabras de repente, pero luego vienen y abrazan. Luego vienen y te abrazan. Así como, bueno, es que antes no lo hacían. Antes no lo hacían. Se quedaba con resentimiento. Y lo único que hacías a él era contarle a mi esposa y decir, es que
No, pues es que mi papá dijo que no puedo, soy un este, soy un aquello, o sea, y ahora no. Y eso te abre, por eso les decía, eso abre la relación entre los hijos y los padres. No puede faltar el amor, no puede faltar el afecto. Así que bueno, la próxima vez que tu hijo haga algo bien, o su nieto haga algo bien, reconózcaselo, abrácelo, béselo, dígale que le ama y muestre el amor de Dios. ¿Sí? Eso al contrario, no le va a dañar, le va a ayudar muchísimo en su desarrollo como persona. Entonces, los límites, la disciplina, el respeto y el amor se deben de aplicar desde la niñez. ¿Sí? Por eso es tan importante qué padre que está usted aquí. Qué padre que está aquí porque está obteniendo ese tipo de enseñanzas y puede empezar a aplicarlo si tiene hijos pequeños o si es abuelo, dice, wow, eso no lo sabía, lo voy a aplicar ahora con mis nietos. Es tan importante y tan interesante porque si no dañamos la vida de nuestros hijos y tenemos la oportunidad de tener hijos e hijas de bien, poderosos en el reino de Dios, con los principios y valores del reino. Si tan solo nosotros podemos aplicar eso, los límites, disciplina y amor, mis hijos, sus hijos, le van a respetar. Y cuando le respetan, le obedecen. Y cuando vienen a la iglesia y tú dices, no es tiempo de corretear, no es tiempo de corretear. Otra de las cosas que me encantó que me enseñó la hermana Diana también fue, regañábamos a Sael por todo. Yo nunca me imaginé que iba a tocar la batería porque siempre estaba haciendo ritmo en la mesa y yo le decía, ¡cállate! ¿Sí? ¿Se fijan? Sin uno entender, está dañando y posiblemente está menguando uno de los talentos de sus hijos. Él empezaba a hacer ritmos y yo no le ponía atención que era ritmo, para mí era ruido. No me molestes porque estoy viendo una película. En serio, se los juro, así era. Cállate. O que corría por aquí, por allá. Entonces el hermano me dijo, mira, al niño, si lo regañas por ser niño, estás mal. ¿Sí me entiendes? Es niño. Ahora, estando aquí, no voy a poder aplicar disciplina aquí en el público de algo que no le enseño en casa. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer con ellos fue aplicar, decir, bueno, sí es cierto, te dan su espacio para ser niño en la casa, con limitaciones y disciplinas. Aquí en ese tiempo que estás aquí en la iglesia, papá, Karen, no es tiempo de ser niño, estamos en un lugar público y vamos a poner atención. De tal manera que de repente los llevábamos a las conferencias del liderazgo que eran desde las 10 a las 4 de la tarde y no se daban cuenta que había niños atrás. Pero eso fue gloria a Dios por los consejos que nos da la iglesia. Y que si los agarramos y los aplicamos, hermano, fruto pasible de justicia. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo, todos los consejos que se están dando los miércoles, en la manera de aplicar los límites de la disciplina con amor, va a traer resultados interesantes en su vida. Ahora, vamos a empezar otra vez de nuevo, pues viene la bebé, viene otra nueva bebé, vamos de regreso, ¿no? Empezar a aplicar esos valores. Entonces, ahora usted puede decir, yo le estoy diciendo que los límites, la disciplina y el amor se aplican desde que son niños. ¿Cuántos de aquí tienen bebés? Niños chiquitos. Ah, perfecto, ya lo escucharon, no tienen pretexto. ¿Cuántos de aquí abuelos tienen nietos pequeños? A ver si hay de que no te pueden aplicarlo, ¿verdad? No, ya están mis nietos, hay. Sí. Ahora, tal vez usted me dice, pero híjole, no hermano, pero pues yo pues mis hijos ya son adolescentes, ya están bien torcidos, ¿verdad? Bien maldados, ¿no? Déjeme decirle que para Dios no hay imposible, ¿sí? Puedo aplicar los mismos principios en amor, buscando el rostro de Dios, orando, y Dios se encarga, el Espíritu Santo redarguye y Él transforma la vida de nuestras generaciones, para que cuando mis adolescentes dañados, Dios empiece a tratar con su vida, empiece a limpiar ese terreno antes de que estén más dañados, ellos puedan criar nuevas generaciones con estos conceptos, para que tengan respeto hacia los padres. Una de las cosas que habla el pastor es últimamente, ¿por qué los hijos no respetan a los papás? Si se fijan, eso es lo que vemos hoy en la sociedad. Mi esposa me acaba de enseñar un video en YouTube, donde es un niño que se pone a hacer berrinche y de repente agarra y le enreda los pies a la mamá en el cuello y le hace acá una llave como el ninja y la tira al piso y la tiene apretándole el cuello. La está ahorcando a la mamá y nadie hace nada. El niño le está ahorcando a la mamá. ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué los hijos ya no respetan a los padres? Vimos una lista de lo que pasa y otra de las cosas que no estaba ahí
¿qué le voy a decir que es la comodidad? ¿Sí? El papá, desgraciadamente, muchos papás se sienten cómodos, dicen, ay, es que qué flojera, porque educar a nuestros hijos requiere trabajo, requiere invertirle tiempo, requiere esfuerzo, requiere disciplina. Pero como decía, que estaba diciendo el pastor, invierta hoy y descanse mañana, ¿no? ¿Sí? Es una de las cosas importantísimas. Y si nosotros como iglesia podemos agarrar estas enseñanzas e influir en nuestro vecino, nuestra vecina, y decirle que su hijo puede ser mejor. Mire, vamos, yo le ayudo, le voy a empezar a ayudar, le voy a empezar a enseñar. No nos podemos afectar a nuestra comunidad. La Esperanza de México no es ningún partido político, es Dios en las familias. Es Dios en las familias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos que empezar. Yo voy a obtener ese respeto de mis hijos, y cuando mis hijos me respetan, créanme que los niños que están a su alrededor son impactados también. Entonces es una cadena de bendición. Somos un reflejo de la luz de Dios en cómo nosotros nos movemos y actuamos. Ahora, entonces, establezcamos reglas. Seamos firmes, seamos perseverantes y muy pacientes. ¿Sale? Demos mucho afecto. Por favor. Demos mucho afecto. Indiquemos que nos tratamos con respeto. Invirtamos tiempo. Seamos el ejemplo que nuestros hijos y nuestras hijas quieren imitar. Esa es la palabra clave. Seamos el ejemplo que nuestros hijos quieren imitar. Que sus hijos le respeten y no solo le tengan miedo. Y que puedan decir, su hija puede decir, yo quiero un hombre como mi papá porque me encanta cómo trata a mi mamá y lo que hace. Yo quiero ser como mi papá, diga su hombre varón. Diga porque tiene carácter, porque no se quiebra, porque ora. Y Dios hace maravillas. Yo quiero imitar su fe y no sus finanzas solamente. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Les dijimos, tenemos enseñanzas prácticas para nuestras familias. Qué mejor, ¿verdad?, que poder inspirarnos, ¿verdad?, con los consejos que nos dan, pero sobre todo la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Es algo increíble lo que está pasando en nuestra sociedad. Bueno, yo lo veo allá en Hoy 5000. La palabra gracias no la conocen. La palabra no gracias, ¿le quieres esto? La palabra por favor, o sea, palabras claves que a nuestros hijos era parte del esquema familiar, no la conocen, extraño. Hoy hice la prueba a varios, ¿quieres esto? Y dice, bueno, digo, ni siquiera te voltean a ver, no, gracias, nada, o sea, digo, me siento, bueno, me halago porque me siento que me conocen tanto como que para que me hagan desplante, o de plano a todo el mundo les hacen desplante. Estamos viviendo carencia de valores. Esta enseñanza es muy, muy, muy padre, muy básica. ¿Por qué no nos respetan? Es una pregunta que muchos padres se hacen. ¿Por qué no me respetan? Y sacamos el cinto, o nos enojamos, nos ponemos el bigote más grande, decimos, nos sacamos las pistolas, decimos, ¿por qué no me respeta este? ¿No? Y yo creo que es buenos puntos, definitivamente. Antes no era respeto, era terror. Ya vino mi papá. Y esa severidad con que se creaban los hijos, se les creaba con severidad, había mucho respeto, pero también había mucho odio, mucho coraje. Es tal así que los jóvenes de hoy, padres jóvenes, ya dicen, mira, a mí me dieron hasta que se quedaron, ya dijo que sea niño, pero no hay límites. O sea, se van al otro extremo. O sea, ¿cómo balancear nuestra vida? ¿Cómo ser equilibrados? Yo creo que la mejor manera es ir a la palabra de Dios. Y que Dios nos ahorre confeso. No, que Dios nos dé la sabiduría para crear esas criaturitas tan bellas. ¿Te acuerdas? Tú los ves y dices, tan bellos, ¿cómo se convierten en esos monstruos? ¿Cómo se convierten en esos gentes que maleducadas, mal encaradas, hasta malandros, ¿verdad? Que algunos de ellos fueron niños chiquitos, hermosos en su tiempo, ¿verdad? Pero faltó, ahora sí que trabajo.
Gracias, gracias. Un aplauso otra vez para ellos. Vamos a tomarnos de pie, vamos a orar. Muy buena palabra. Ahorita que habló de los adolescentes, ya les va a llegar, les va a llegar. Vamos a hablar también próximamente de los adolescentes. Hay un libro que me gustó que dice: auxilio, soy madre de un adolescente. Un libro así. Es una etapa crucial, definitivamente difícil. Entonces, cada etapa requiere su atención adecuada. Si no estamos atentos al oído, como pues hoy nos gozamos ver a Sael, ¿verdad? Sí, nos gozamos. Pues también las chamaquitas ya se gozan ya con él, ya lo aportaron. Entonces, bueno, que ya están produciendo buena calidad, ¿verdad? Pues la calidad todo el mundo la quiere. Pero gracias a Dios por nuestros niños de iglesia, ¿verdad? Por los niños que les gusta venir a la iglesia, que aman estar en la escuela dominical, aman las cosas de Dios. Me gozo cuando veo a las niñas cantando, danzando al Señor. Eso no solamente es lo que expresan sus cuerpos, su emoción, sino lo que están aprendiendo aquí. Cómo ser mejores personas. Vamos a dar gracias. Señor, te doy gracias por este bello enseñanza práctica, sencilla, que nos ilustra una carencia de respeto increíble que estamos viviendo. ¿Cómo hacer que nos respeten? ¿Cómo hemos perdido el respeto en esta sociedad moderna de nuestros hijos? Ahí está la respuesta. Gracias porque nos da la respuesta y no hay pretexto. No hay pretexto, Señor, para cuando estamos desarrollando estas pequeñas criaturitas hermosas y luego se convierten en cosas lamentables, tristes. Señor, hay un trabajo que no hemos querido hacer, pero hoy sabemos que somos tus hijos, que tú nos has confiado los niños, los hijos, como saetas, hermanos del valiente. Nos vamos a preparar bien, nos vamos a preparar, y ya los que ya tuvimos hijos, vendrán nuevas generaciones, o los niños que están a nuestro alrededor, o los padres jóvenes, podemos nosotros mismos enseñarles con consejos sabios. Gracias te doy, Señor, porque nuestros hijos de iglesia están creciendo de una manera diferente, con valores y principios del reino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Hermanos, no se les olvide el viernes, vénganse temprano, vénganse, va a ser de pico y guante, así como quieran, como gusten, vénganse, lo que tengan. Si no tienen pico y guante, pues van a ser pico y guante. Los niños el sábado tienen su posada.